Hola, soy Lucía. Hoy quiero darles la bienvenida a esta masterclass para docentes. En los siguientes minutos aprenderán de la teoría a la práctica, cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar su práctica docente. Mucha atención y recuerden dejar sus preguntas y reflexiones. Toño, y gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como les mencionaba, para mí es un honor, la verdad, estar aquí desde México y estar compartiendo con ustedes para toda Latinoamérica algunas de estas ideas que me parece que son bastante pertinentes porque, bueno, como les mencionaba, dentro del principio, digamos, como uno de los pilares en tema del coaching, hablando de la confianza, hay un concepto también que va muy de la mano y que seguramente ustedes van a coincidir conmigo, que es cuando hablamos de los diseños conversacionales, es decir, de la comunicación efectiva. ¿Cómo construimos esta comunicación? Y también, no solamente cómo la construimos, sino también hacia dónde la estamos dirigiendo. Es decir, cuál es el propósito que queremos estar alcanzando. En el caso específico, como le mencionaba hace un momento, hablando de la educación, estas dos palabras me parece que tendrían que estarnos acompañando siempre. Pero yo les voy a decir algo. O sea, digo, si en un aula, o sea, pensando, por ejemplo, en un ambiente que fuera estrictamente académico, escolar, si quieren, pero creo que no solamente es ahí. Me parece que todos los días, absolutamente todos los días, tenemos posibilidad de enseñar, pero también de aprender. Y esto me recuerda bastante a uno de los preceptos como principio, cuando estamos hablando justamente de la mejora continua, que es el alto desempeño. Peter Senge, en un libro que ya es ya un clásico, el consultor norteamericano, el libro de la quinta disciplina, él cuando hace alusión justamente al concepto del alto desempeño, él casi como un sinónimo nos menciona en su bibliografía, su material, que hay un principio que es el de la organización conversacional. Y justamente por ello tendríamos que aprender a conversar. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que no solamente es hablar o poder oír, por ejemplo, digo que tenemos la capacidad de poder hacerlo, o poder ver, por ejemplo, en una comunicación. No solamente es eso, sino es justamente cómo somos capaces de transmitir un mensaje, en este caso el mensaje que queremos que reciba la otra persona, y también cuál es el propósito fundamental que estamos buscando con esa transmisión del mensaje. Entonces, una organización que conversa en este contexto del alto desempeño, pero también pensando en el coaching como un acompañamiento que no solamente es, en este caso, profesional, sino también personal, nos tiene que llevar acompañándonos para alcanzar un resultado superior. Digo, les presento de manera muy breve mi currículum. La verdad es que no me detengo demasiado en esto, pero para mí sí es importante y justamente por eso hago referencia aquí al tema del coaching, porque el desafío que tenemos en esta época, digo, y no me atrevo a hablar de otras épocas, ¿no? Porque bueno, al menos yo no creo tanto en la reencarnación, pero sí creo que el mejor de los tiempos es el que estamos viviendo en este momento, a pesar de que en ocasiones pueda sonar complicado lo que están escuchando, porque es el momento que nos toca a nosotros. Y es donde tú y yo, y Toño también sin duda, podemos ser agentes de cambio buscando alcanzar, en este caso, un propósito que me parece que necesita ser trascendente. Hace unos minutos les mencionaba el concepto del alto desempeño y la cuestión del diseño conversacional, pero yo les dejaría también, digo, ya para continuar con la presentación, dos términos que son claves en este acompañamiento que estamos haciendo como, en este caso, como coaches, o incluso también, les voy a decir por qué, como mentores. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia, pero son conceptos que me parece que en esta época necesitan en gran medida ir juntos. ¿Y cuáles son esas dos palabras? ¿Sí? Son pertenencia y trascendencia. El sentido de pertenencia, básicamente lo que nos permite es darnos una identidad y poder comprender y también valorar en dónde estamos. Digo, piensa tú en este momento en tu lugar de trabajo. ¿Qué tanto te sientes identificado o identificado? Nosotros tenemos una expresión en México que se dice ponerse la camiseta, ¿no? Hay que ponernos la camiseta, pero para eso interviene bastante coaching. ¿Por qué? Porque alguien no se va a comprometer, alguien no se va a involucrar, ¿sí? Si no se le comunica. Y la otra palabra, acuérdense, la primera es pertenencia, es trascendencia. Y esto es bien interesante también, porque este sentido de trascendencia va bastante, ¿sí?, relacionado con la comprensión que cada uno de nosotros tenemos acerca de la relevancia de lo que estamos haciendo. No importa si eres un estudiante en un salón de clase, digo, ya sea el salón físico o sea virtual, no importa si eres, por ejemplo, un colaborador o un trabajador en una empresa, digo, en cualquiera que sea,
o no sé, si eres un profesor, si eres un administrativo, un directivo, también, digo, si estás trabajando en una oficina de gobierno, es decir, eso es bien, bien importante, la pertenencia y la trascendencia. Y en eso nos acompaña bastante justamente el tema del coaching. Quiero que observen un momento así que estas dos columnas como una comparación, y básicamente para entenderlo, la verdad es que a mí me gusta bastante explicarlo, no únicamente por el hecho de que en ocasiones genera confusión, o sea, la diferencia entre un coach y un mentor, o sea, no solamente por eso, sino también, como les mencionaba hace unos minutos, porque desde mi óptica y por mi experiencia profesional, que es un poco en donde quiero encauzar esta primera parte de la charla, ambos conceptos en este momento, un poquito por lo que estamos viviendo, o sea, si me permiten decirlo, un poco esta turbulencia, digo, no puedo dejar de pensar en los dos conceptos que probablemente han escuchado, del mundo VUCA y del mundo BANI, es decir, un poco estas características, ¿no? del mundo que estamos viviendo, que es volátil, que es incierto, que es hasta cierto punto incomprensible, tal vez también pensando un poco la fragilidad de las instituciones o de la persona humana, un poco el tema también de la ansiedad o la salud mental. Digo, les resumí ahorita bastante lo que significan las siglas de VUCA y BANI, pero entonces, ¿cómo funcionan estas dos herramientas? ¿Sí? Para ti que estás probablemente en este momento, igual que un servidor, a cargo de un grupo, o tal vez si tienes algún compromiso a nivel administrativo, directivo también, me parece que estas dos herramientas se entrelazan bastante bien. ¿Por qué? Porque el coach, como ustedes lo pueden observar, y hacia allá voy a orientar gran parte de esta charla, el coach, ¿sí?, pregunta. Y básicamente, que es la famosa mayéutica de Sócrates, la pregunta es la que detona bastante el aprendizaje. Es decir, se necesita tanto hablar como escuchar, tanto observar, ¿sí?, como indagar, es decir, preguntar. Y el tema del mentoring, la gran distinción es que el mentor, ¿sí?, básicamente te va a recomendar, o incluso la palabra puede ser aconsejar, en base a su experiencia, cuál puede ser tal vez la opción más viable, o cuál puede ser el camino idóneo, en este caso si estás buscando alcanzar algún resultado que sea superior. No me voy a detener, digo, para explicar cada uno de estos puntos, pero solamente se los dejo como reflexión, porque ambos nos exigen, ¿sí?, y en ocasiones nos exigen cualidades distintas. En el coaching, como lo voy a explicar un poco más adelante, ya vamos ahorita a dejar aquí el tema del mentoring, en la parte del coaching es escuchar e indagar, aprender a plantear preguntas, que es una herramienta para que, en este caso, la inteligencia artificial nos ayuda bastante. Y, por cierto, también la inteligencia emocional, ¿eh? Y solamente para cerrar con la parte del mentoring, el mentoreo también nos pide 4 funciones precisas, para que tomes nota. ¿Cuáles son estas 4? Me baso en el libro El Elemento de Ken Robinson. Digo, es un libro, no recuerdo exactamente, 2004, 2005, que me parece que tiene todavía bastante vigencia y es probable que la siga teniendo durante bastantes décadas, probablemente, sí, más adelante. Ken Robinson, pedagogo, él define 4 principios básicos como actividades que toda mentora o mentor necesitamos estar haciendo. ¿Cuáles son estos 4? Muy rápido, ¿sí? El primero es reconocer, identificando el talento de la gente con la que estamos interactuando. El segundo es estimular ese talento, no motivar, es estimular porque acompañamos un proceso de aprendizaje. El tercero es facilitar, es decir, el mentor enseña lo que sabe, ¿sí? Y el cuarto verbo a mí es el que tal vez más me gusta, que es exigir. Entonces, el mentor cumple siempre con esos 4 principios. Acuérdense, como actividades claves. Entonces, vamos a revisar, porque a lo largo de esta charla, digo, hasta cierto punto les voy a demostrar cómo hay aspectos que se entrelazan entre estas dos disciplinas, el mentoreo y el coaching, y cómo se pueden complementar de una mejor forma. ¿Qué es el coaching? Digo, traje algunas definiciones de manera muy puntual, digo, tampoco me voy a detener tanto en esto, pero creo que es bastante importante, porque como les decía, la inteligencia artificial, los prompts, estas preguntas que lanzamos, nos ayudan y nos van a ayudar bastante en esta época y en estos procesos que realizamos de acompañamiento. Tanto en este caso, evidentemente a un nivel educativo, yo pensando y fungiendo como docente, como profesor, con mis estudiantes, ¿no? Aunque no es limitativo para este campo, ¿no? Entonces, el coaching es lo que ustedes están viendo, pero subrayo, ¿sí?, lo que ya les había mencionado, ¿sí?, es hacer preguntas. Entonces, ese es el desafío,
Ahora, ¿cómo hacemos estas preguntas o cómo tendríamos que hacer estas preguntas? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Y aquí les pongo un ejemplo bastante sencillo que voy a completar en la segunda parte de mi charla, ¿no? Seguramente te ha sucedido esto. Le puedes preguntar a alguien, ¿no? No sé, por ejemplo, si eres papá o mamá, por ejemplo, tal vez a tus hijos, ¿sí? Yo le pregunté a mi hijo que tiene 12 años, se llama Santiago, hoy hace 2 horas más o menos, 3 horas tal vez, ¿no? Oye, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Tal vez tú has hecho la misma pregunta. ¿Y qué respuesta obtienes de tu hija o hijo? Pero no solamente es con ellos, también con los estudiantes. En ocasiones, no sé, tal vez después de alguna práctica, de algún ejercicio, incluso tal vez alguna evaluación como un examen, probablemente también les has preguntado, ¿no? Oye, Rodrigo, ¿cómo sentiste la prueba? ¿Se te hizo sencilla? O tal vez quieras un poquito conectar con ellos. Oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Tal vez te puedas preguntar a alguien. O, oye, ¿me recomiendas o no esta película? ¿Qué sé yo? O sea, hacemos bastantes preguntas todos los días. De hecho, ese es el primer planteamiento como desafío que te dejaría el día de hoy, ¿sí? Llévatelo, escríbelo. Yo siempre recomiendo que la gente escriba, porque acuérdense que las personas somos absolutamente todas y todos de naturaleza teleológica. ¿Qué significa eso? Escúchalo bien. Teleológica, tele significa imagen. Entonces las personas nos vamos guiando con imágenes. Y eso es importante entenderlo, porque, por ejemplo, incluso tal vez alguna persona que, no sé, que sea invidente y que haya nacido con esa condición, ¿sí? Y eso lo puedes tú verificar porque yo lo he hecho. Cuando tú le explicas algo a una persona, la persona se lo imagina. Somos de naturaleza teleológica. Los seres humanos ocupamos imágenes. Entonces, ¿qué significa esta cuestión de ocupar imágenes? Que necesitamos estar detonando justamente con nuestras preguntas el poder llevar a una persona tal vez a una, no sé, a un escenario distinto o que pueda visualizar un contexto de éxito, porque en cuántas ocasiones estas mismas imágenes, y también tú reflexionalo ahorita en voz baja, no necesariamente son de éxito. Es decir, tal vez vas a hacer una presentación, tal vez vas a exponer algo en clase, o tal vez estás estudiando para presentar algún tema que no dominas de la mejor forma. ¿Y cuántas veces nuestro diálogo interno, lo que decimos que es el Pepe Grillo, ya ven, esa voz que no se calla nunca, tal vez no necesariamente nos ayuda de la mejor forma, ¿no? Entonces, ¿en cuántas ocasiones estamos pensando, ¿y si me va mal? ¿Y si me equivoco? Y si, no sé, me regañan o se dan cuenta que no conozco el tema, etcétera. Entonces, más bien creo que tendríamos que cambiar esa imagen. Ahorita en unos minutos les voy a explicar cómo nos ayuda el coaching para poder hacerlo, pero solamente recuerden ahorita a mi hijo, a Santiago. O sea, oye, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo crees que me respondió el día de hoy? ¿Y cómo tal vez a ti te responden tus estudiantes, tus colegas, tus compañeros, también en el trabajo? Entonces, eso es básicamente lo que es el coaching. Digo, aquí no ya mucho más el momento que tengan ustedes para leerlo, porque también se lo pregunté a la inteligencia artificial, ¿no? Al ChatGPT. O sea, ¿qué es el coaching, no? Entonces, yo me quedaría solamente con esto. Digo, no es una terapia, digo, no es un consejo directo tampoco. Habitualmente un coach no te va a decir qué hacer, te va a acompañar para que tú lo decidas, ¿sí? Es una metodología que promueve el crecimiento y un rendimiento que estamos buscando que sea superior en la persona. Y algo también muy importante, que digo, me gustó mucho que me lo respondiera la inteligencia artificial, es que se enfoca justamente en metas concretas y en mejorar el desempeño. ¿Qué significa esto? ¿Sí? No sé si ustedes o tú, como antes yo lo hacía, tengas la costumbre o la tradición familiar. Hola Eva, muy buenas noches. De que tal vez el 31 de diciembre, ¿no? A las 11:59 de la noche, en México tenemos algunas familias bastante esa tradición de comer 12 uvas, ¿no? Con las 12 campanadas del nuevo año. No sé si tú lo hagas también. Y está bien, es una tradición, pero siendo franco no siempre funciona. ¿Por qué? Porque un aspecto que es clave en el coaching es que necesitan metas concretas. No sirve de nada que tú digas, por ejemplo, voy a ahorrar dinero o voy a bajar de peso, o que digas este año sí voy a estudiar, pero no digas qué. Es decir, necesitas ser específico. Está bien que quieras bajar de peso, pero tienes que decir cuánto. Está bien que quieras ahorrar, pero tienes que determinar una cantidad, ¿sí? Digo, creo que puede ser bastante obvio para ustedes, pero como decimos, en ocasiones lo obvio se obvia.
Entonces, tanto a nivel personal como profesional, es importante estar acompañando a la persona justamente, ¿sí? Digo, aquí no voy a detener tanto, ustedes saben mejor que yo qué es la inteligencia artificial, pero ahorita vamos a ver cómo se entrelazan los dos conceptos, el coaching con la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos ser bastante específicos, ¿sí? Digo, si alguien de ustedes quiere interactuar aquí con nosotros, ya sea aquí en el chat, hola Fabiola, muy buenas noches, o lo quieren hacer en YouTube, lo pueden hacer. Digo, que nos puedan compartir probablemente algún objetivo como un propósito que tengas para este año. Digo, si quien quiera compartirlo, créanme que va a ser fantástico, porque ese es el reto, ¿sí? Y eso es algo en lo que nos acompaña justamente el tema del coaching. Hola, Rosalín, muy buenas noches. O sea, necesitamos ser muy puntuales, pero también necesitamos desarrollar algo que en ocasiones, ahorita les voy a decir a qué me refiero. Yo he observado que en la educación actual, en los procesos actuales, no siempre se da. ¿Y a qué me refiero? Escúchenlo bien. A la disciplina. Y la disciplina, ¿sí?, básicamente se traduce en la educación en hábitos. Necesitamos acompañar a la persona en un proceso de crecimiento, digo, no únicamente profesional, sino también personal, justamente para que pueda estar fijando estas metas de manera concreta. Y seguramente recuerdan, probablemente sus años escolares, la metodología SMART para fijar objetivos. Digo, no estoy diciendo nada que sea nuevo y que seguramente tampoco conozcan. Hola Marilena, muy buenas noches. ¿A qué me refiero? Que el objetivo es específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea retador y que sea temporal. Para eso funcionamos los coaches. Es decir, partiendo de un diagnóstico, escuchamos, observamos. Acuérdense que la comunicación no solamente es escuchar, también hay que observar. Y yo como profesor lo hago bastante en el aula, ¿sí? ¿Que hay desafíos virtuales? Sin duda, ¿sí? No es igual tener a la persona enfrente físicamente que tenerla en una cámara, en una interacción virtual, y en bastantes ocasiones ni siquiera con la posibilidad de observar sus reacciones, sus gestos, su mirada. Ustedes saben, algunos conceptos de los que habla la programación neurolingüística. Hola, Vana Inés, muy buenas noches. Entonces, no es igual, pero necesitamos aprender a hacerlo también de manera funcional. Entonces, ¿cómo vamos entrelazando esto? Es decir, el coaching con la inteligencia artificial. Entonces, el coachee, que es un concepto que no había mencionado, que ustedes saben que en este caso puede fungir siendo el estudiante, es decir, el coachee es, si me permiten la analogía, es el aprendiz, es el estudiante o es el alumno. Hola, Tatiana, muy buenas noches. Saludo Liz. Saludo Luis hasta allá, hasta Perú, desde México. Entonces, necesitamos entender esto, ¿sí? Porque aquí el desafío, como les decía al comienzo de esta ponencia, es cómo alcanzar esta confianza y qué tanto nos puede ayudar la inteligencia artificial. Yo les puedo decir que yo la utilizo en este momento. Yo soy coach, también soy mentor y también yo tengo mentores que me ayudan a mí. Entonces, vamos a ver en unos minutos cómo nos podemos auxiliar de la inteligencia artificial. Digo, les voy a poner un ejercicio muy sencillo para que cada quien lo haga y nos pueda compartir su respuesta. Pero vayan ahorita reflexionando sobre esto. Es decir, incluso, y me voy a adelantar un poco en la presentación para que vayan pensando ustedes su respuesta, ¿qué ventaja, digo, y desventaja también, digo, lo voy a plantear de las dos formas, puede tener, ¿sí?, un coach con inteligencia artificial, es decir, sabiendo que no estás interactuando con una persona, sobre la interacción con alguien propiamente humano, ¿no?, como todas y todos nosotros? Digo, el único que tengo dudas que sea humano no es Antonio, pero es porque siempre está trabajando. A mí se me hace que tienes un gemelo, Antonio. Entonces, aquí el desafío es justamente cómo construir estas interacciones. Y enfocado de manera puntual en la parte docente, que es algo que me toca a mí bastante también. Yo soy profesor desde el 2007 a nivel universitario y este año cumplo 18 años de forma ininterrumpida, ¿sí? Tenemos que entender en dónde estamos nosotros como protagonistas junto al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí?, justamente en esta dinámica de interacción. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Sí? Y esto también es interesante porque basado en el famoso principio del conócete a ti mismo, ¿sí?, de Sócrates, ¿cuáles son estas características? ¿Sí? Que si el proceso me exige, yo necesito también yo exigírmelas en mi persona, pero también desarrollarlas. Es decir,
La primera es esta, o sea, es un proceso flexible, digo, somos seres humanos, ustedes saben que aquí no hay ciencia, ¿sí? Y es personalizado. La personalización, ¿eso no es relevante? Yo creo que bastante. Hay estudios que demuestran, ¿sí? Escuchen muy bien, que cuando tú en un salón de clase, en un salón, pensemos nosotros, ¿no? Como académicos, tú te diriges con el estudiante por su nombre, ¿sí? Consigues un entre 40 y 45% más de implicación con la clase, es decir, de involucramiento, porque el mensaje que está recibiendo el estudiante es que es importante para ti. Digo, si alguien en algún momento tal vez dudara, ¿no? ¿Qué tan importante es la personalización? Y es flexible porque finalmente nos vamos adaptando, tanto ustedes como un servidor, a los desafíos que vamos encontrando, porque al final, digo, por ahí dijo un sabio griego hace algunos cientos de años, ¿no? Que nadie se baña dos veces en el mismo río porque ni la persona ni el agua es la misma, ¿no? Heráclito. Es un proceso de aprendizaje personal. Esto es importante también entenderlo, ¿sí? Porque acuérdense que en estos dos verbos hay una distinción que es relevante porque es trascendente. ¿Sí? Yo como profesor, digo, en este caso yo hablo por mí, en primera persona, yo soy responsable de la enseñanza, es decir, del diseño instruccional, digo, con lo que involucra, ¿no? La planeación, los materiales, la evaluación, la retroalimentación, etcétera. Yo soy responsable de eso, ¿sí? De la dinámica, ¿sí? En la interacción. Esto pasa también como papás o mamás, quienes lo somos, ¿no? Pero también, ¿sí? Hay que entender que la persona responsable del aprendizaje no somos nosotros, es el estudiante, ¿sí? O puede ser el trabajador o el colaborador, digo, incluso pensando en una empresa, ¿no? Sí, la persona administrativa que está con nosotros. Es decir, tenemos que transmitirle a la persona también esa responsabilidad. Yo hace unos minutos les decía la cuestión de los hábitos. Digo, no sé si compartan eso conmigo. Muy buenas noches, Carmen. Pero al final el hábito es una construcción de disciplina, ¿sí? El hábito es una segunda naturaleza para los seres humanos. Entonces necesitamos entender cómo en este proceso de enseñanza-aprendizaje, la persona que funge, nosotros como coaches, ¿sí? Cómo vamos a lograr y cómo vamos a alcanzar justamente que se esté dando no solamente la interacción y el involucramiento por parte del estudiante, digo, no somos los coaches, sino también que se alcance el objetivo de aprendizaje. Y la tercera característica, hola José Luis, muy buenas noches. Dick, muy buenas noches hasta Indonesia. La tercera característica es que es un proceso que ayuda a mejorar la autoeficacia. Hay dos palabras, digo ya para avanzar con la presentación, que yo utilizo bastante por mi actividad profesional. Al final les dejo mis datos de contacto. ¿Cuáles son esas dos palabras? La primera es el autoaprendizaje. ¿Sí? Para mí es una palabra toral, como una estrategia en esta época, el autoaprendizaje. Incluso uno de los propósitos en la enseñanza es la independencia de la persona, tanto en casa como en el colegio, como eventualmente en cualquier ámbito de interacción y de, digamos, de trabajo profesional. Es decir, yo necesito darle autonomía a la persona, pero eso solo se logra con el aprendizaje. Entonces, el autoaprendizaje le permite a la persona, ¿sí?, el seguir avanzando por cuenta propia. Ahí el coach tiene un papel trascendental. ¿Por qué? Porque el coach, podemos utilizar esa palabra, no me encanta, pero el coach motiva. A mí me gusta más pensar que inspira. ¿Sí? Hola, Patricia, muy buenas noches. ¿Sí? Pero la segunda palabra creo que es igual de importante. Acuérdense, digo, para la gente que está tomando nota. La primera es autoaprendizaje. Cada persona tiene que, en este caso, ¿sí?, seguir por cuenta propia y hasta cierto punto, como decía Steve Jobs, seguir siendo curiosa, ¿no?, para seguir aprendiendo. La segunda palabra es la autogestión. Es decir, cada persona tiene que hacerse cargo de sí misma. ¿Sí? Yo, como coach, te acompaño. Sin embargo, yo no soy responsable. ¿Sí? Yo no puedo ser feliz por ti, yo no puedo alcanzar los objetivos por ti o las metas o la calificación que pretendes en el curso. Y eso tenemos que ser muy firmes también. Acuérdense que al comienzo les platiqué acerca de un verbo que es exigir, precisamente para acompañar a la persona y para asegurarnos de que la persona sea la mejor versión de ella. Pero bueno, continúo avanzando. El enfoque. Me parece que estoy casi seguro que era Facundo Cabral,
seguramente lo ubican mucho mejor que yo, el cantautor argentino que murió en 2011, si no me falla la memoria. Él decía en una entrevista que es muy famosa que en realidad la persona estaba distraída. Entonces, yo me pregunto, digo, en esa época no teníamos las redes sociales ni la inteligencia artificial como ahora, ¿qué pensaría, no? Si el cantautor viviera en esta época? Pero, ¿en dónde ponemos el foco de la atención? Hay un concepto que yo enseño bastante en los programas formativos, que es el sesgo de supervivencia. Digo, los invitaría a que lo buscaran para no explicarlo, sino me voy a desviar un poco, pero investiguen qué es el sesgo de supervivencia, porque eso va a ser bastante útil para ustedes, no solamente en su vida, digamos, en el aspecto profesional, sino también personal. Búsquenlo, el sesgo de supervivencia, porque eso tiene que ver bastante con la actividad que les voy a pedir a continuación. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde poner el foco de la atención? Ustedes aquí pueden estar observando el documento que es más reciente. Este es el más reciente, fue publicado a finales, no recuerdo si noviembre o diciembre del 2024, de cuáles son estas habilidades, ya pensando en 2030, por supuesto, 5 años, que necesitamos. Y no solamente nosotros, ustedes y yo, sino también la gente a la que estamos coachando, ¿sí? Entonces, yo les pediría, digo, igual me pueden ayudar si quieren aquí en el chat, o si alguien gusta, digo, lo pueden hacer en YouTube. Si escriben en YouTube, le voy a pedir a Toño que me ayude nada más aquí, así que transcribiéndolo aquí para que lo pueda leer. Pero, aparte de estas 10 habilidades, ustedes saben, ¿no? Soft skills, habilidades suaves o blandas, ¿qué otras tú agregarías en este listado? Digo, pueden poner todas las que quieran en el chat, pero ¿qué otras tú incorporarías que son habilidades que necesitamos tener? ¿Sí? Y creo que no solamente en el 2030, sino el día de hoy. Digo, yo los leo, tómense un momentito, les digo si me ayudan ahí escribiendo en el chat, pero ¿qué otras habilidades ubican ustedes que son importantes en este proceso de aprendizaje? Digo, voy a dar un momento que me sirve para tomar agua, pero yo las y los leo. Hola, hola, ¿cómo está, estimado Rodrigo, profesor? ¿Qué tal? Adelante, Bueno, adelante. sí, de hecho ahí le ayudé con la pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades propones agregar en esta lista? Una de las habilidades importantes que hoy en día en los modelos educativos se exige fomentar es la que veo está en la número 8, ¿no? Lo que es inteligencia emocional, ¿no? Aprender y enseñar partiendo desde las emociones. En alguna oportunidad, Rodrigo, estuve conversando con un especialista en desarrollo de capacidades emprendedoras, economista él, y me hacía generar reflexiones interesantes, tipo una conversación socrática, ¿no? Donde me comentaba, por mi experiencia que le compartí, y de hecho creo que te lo comenté cuando te convoqué a esta exposición, yo el año pasado, 2024, me fui al aula a enseñar a escolares, adolescentes de secundaria, y una de las cosas que más satisfacción me generaba era aquellos silencios en el aula cuando decía algo nuevo para aquellos estudiantes que no necesariamente es difícil mantener su atención, pero cada vez que yo iba soltando tips o datos importantes, sentía la atención de ellos, ¿no? A diferencia de cuando les explicaba un concepto, una teoría, y ese sentido de llamado de atención de los estudiantes para atraerlos, ya luego una de las cosas que también me consultaba, me decía este especialista era, ¿y les has preguntado en algún momento cómo se han sentido ellos después de la clase? Porque esa es una de las formas como los maestros logran ser memorables, me decía él, de que no solamente es dotar de enseñanza al estudiante, de conocimiento, sino también es al final de la clase, qué emociones fueron las que ellos lograron desarrollar o lograron... Sí, gracias, Toño. La verdad es que es muy importante justamente estar vinculándolo, tanto la parte cognitiva como la parte emocional. Y hay una frase que dice, y yo utilizo bastante también, Toño, en los cursos o talleres de inteligencia emocional, y básicamente la esencia es que lo que vas a recordar es lo que sentiste.
Entonces, si tú logras vincular, haciéndolo significativo el aprendizaje, y lo vinculas, esta parte constructivista, con la emoción que está detonando, ¿sí? Es como lo que detona en la persona, es mucho más factible que la persona lo recuerde, y sobre todo que lo recuerde, en este caso, evidentemente, buscando que sea de una manera grata. Gracias, Antonio. Gracias, David, que veo que ya escribiste por aquí en el chat. Yo solamente, fíjense, les pondría como ejemplo otra, no está aquí en la diapositiva, ya para avanzar. Pero cuando estamos hablando, ¿sí? En la parte de los diseños conversacionales, acuérdense que yo les mencioné al comienzo acerca de esto en el coaching, me parece que justamente esta capacidad del diálogo, o sea, yo creo que tendríamos que aprender, ¿sí? A preguntar, a escuchar, a observar, es decir, a establecer compromisos, porque yo considero que eso, o sea, pensándolo en el aula, por supuesto, o sea, como colegas que somos, eso genera, lo he visto, un impacto bastante significativo en la persona, porque no solamente le escuchas y te involucras y le haces saber a la persona que para ti es importante, sino también el mensaje que está recibiendo la persona es que lo puede alcanzar o que lo puede lograr, sea la meta que esté buscando. Es decir, incluso también en ocasiones poner límites ayuda para que la persona reflexione qué es lo que está haciendo y posiblemente de manera eventual qué podría hacer de manera distinta. Tómense un momento, ¿sí? Para observar esta diapositiva, pero este es justamente, y yo así le llamo porque así lo creo, es el arte de hacer preguntas. La indagación es una de las herramientas en la comunicación asertiva. Yo siempre les menciono, o sea, como coaches, como profesores, como colegas, yo les recomiendo, ¿sí? No es un tema que vayamos a ver en estos minutos, que estudien más sobre estas 4 herramientas. Tomen nota, aunque seguramente algunas ya las conocen bastante bien. La programación neurolingüística, la ontología del lenguaje, la comunicación no violenta, que es fantástica en el salón de clase, yo la utilizo en la universidad, la comunicación no violenta, y la comunicación asertiva. En la comunicación asertiva hay 4 principios, los voy a mencionar de manera muy breve, porque son los que utiliza bastante el coach en el proceso de interacción, en este caso el profesor con el estudiante. ¿Cuáles son esas 4 herramientas? Y háganlo, por favor, en verdad. La primera es validar la escucha. Eso, como decía mi abuelo que murió hace ya bastantes años, tal vez mi abuelo era como el suyo, decía que había que parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Es muy sencillo. Yo te digo con mis palabras lo que tú me acabas de decir para asegurar que estoy comprendiendo el mensaje. Eso es validar la escucha, el parafraseo. La segunda herramienta es compartir inquietudes. ¿Sí? Eso a veces no es tan sencillo porque nos pone vulnerables, pero es importante. Un ejemplo muy sencillo en un salón de clase es cuando alguien te hace alguna pregunta, tú no sabes la respuesta y así lo expresas. Oye, ¿sabes qué, Rodrigo? No sé, o sea, decir no sé nos pone vulnerables. Sin embargo, voy a estudiar y la siguiente clase te doy respuesta. Eso es un ejemplo. O sea, yo te puedo compartir una inquietud. La tercera herramienta es establecer compromisos. Básicamente, fijar acuerdos responsables, fechas de cumplimiento, etcétera, ¿no? Seguramente les ha sucedido. A mí antes me ocurría bastante y era muy ineficaz porque iba a reuniones, por ejemplo, de academia en la universidad y al final nadie se comprometía a dar un seguimiento. No había minuta, no había algún seguimiento formal, entonces creo que era perder bastante el tiempo. Y la cuarta herramienta en la comunicación asertiva es indagar, que es justamente lo que ustedes están observando. Yo hace unos minutos les planteaba, oye, le pregunto a mi hijo cómo le fue en la escuela, yo les dije que lo hice hace como unas 3 horas, más o menos, un poco más, el día de hoy, ¿y cómo creen que me respondió? Bien, esa es su respuesta habitual. Y tal vez la respuesta de sus hijos o de sus colegas o sus estudiantes sea parecida a esta. Tal vez incluso la de ustedes también, la tuya. Entonces, aquí el desafío, fíjense muy bien, es que cambiemos la pregunta para obtener respuestas distintas. Entonces, yo como coach, yo de alguna manera como líder, voy a utilizar ese término para ser muy claro, como líder en este proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, si yo cambio la pregunta, obtengo una respuesta distinta. Les voy a dar un ejemplo.
y me encantaría, escuchen bien, que ustedes nos puedan compartir aquí en el chat, quien guste, alguna pregunta poderosa. Esta metodología, digo, nada más la explico muy breve, se utiliza bastante en el coaching y hay un autor que me gusta mucho cómo trabaja el tema, que es Freddy Kaufman, por ahí se los puedo recomendar igual para que puedan buscar material. Digo, Toño sabe que me encanta la lectura. El libro se llama Metamanagement. Entonces, lo que hace o lo que plantea Kaufman es que necesitamos asumir un papel de protagonistas. Entonces, escuchen muy bien. Yo le pregunté a mi hijo, oye, Santiago, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, pero escuchen la pregunta que le hice inmediatamente a continuación, fue hace algunas horas. Oye, hijo, tiene 12 años, ¿eh? ¿Qué fue como le dije, lo más emocionante? Así le dije. ¿Qué fue lo más emocionante que hiciste hoy en la escuela? Fíjense. Se me quedó viendo y ya me dijo, no, pues es que papá jugué fútbol y yo fui el portero, a él le encanta el fútbol soccer, ¿eh? Yo fui portero en el recreo y paré 2 goles. O sea, si me doy a entender, aperturé un canal de comunicación de manera distinta. Entonces, yo el reto que les pongo, ¿sí? Digo, si alguien quiere, igual puede compartir aquí en el chat un ejemplo. ¿Cómo podrías plantear una pregunta poderosa a tus estudiantes? Si quieren, no la hagan tan personal, pienses en sus estudiantes, para poder detonar no solamente un canal de comunicación más fluido, sino un proceso de reflexión más amplio. ¿Qué pregunta le harías a un estudiante? Tal vez para, no sé, para profundizar en su aprendizaje, o qué pregunta le harías para validar que en verdad haya adquirido una competencia. Es decir, ¿cómo podrías cambiar la pregunta? Digo, ahorita lo vamos a ver de manera muy sencilla con la inteligencia artificial, pero tú, ¿qué pregunta podrías hacer a una persona? Digo, yo estoy pensando ahorita en el estudiante, pero ¿qué pregunta le podrías hacer a una persona para detonar un proceso de reflexión o de introspección que fuera mucho más valioso, como decía Antonio, en la parte emocional incluso, y que por lo tanto fuera más significativo? Me parece, si están de acuerdo, que aquí hay bastante también de pensamiento lateral. Digo, hay competencias que son transversales, ¿no? Es decir, creo que en ocasiones tal vez lo más complicado, y no necesariamente por el tiempo que tengamos en la educación o por tu edad, porque sé que a veces hay temas que se pueden relacionar con eso. No creo que sea solamente por eso, ¿no? Pero a veces tal vez estamos tan metidos en nuestras costumbres, en nuestras rutinas, que tal vez ni siquiera... Gracias, Toño. Ya por ahí les puso el link del libro, ¿eh? Tal vez ni siquiera reflexionamos bastante sobre eso. Entonces, piénsenlo. Porque la verdad es que yo creo que sí sería importante el poder reflexionar sobre esto y poder detonar, ¿sí? Preguntas que fueran mucho más ricas. En este caso, yo les diría, no solamente por, obviamente, la pregunta en sí misma, sino por el resultado, es decir, por la respuesta que queremos alcanzar. Ok, David, muchísimas gracias, David, nuevamente por interactuar. Digo, te vas a llevar un obsequio, ¿eh? Ya al final les dejo mis datos de contacto. Igual si alguien de ustedes, esto Toño sabe que siempre lo pregunto y se me olvidó el día de hoy, pero si alguien de ustedes cumple o cumplió años en enero, también tiene un obsequio, ¿eh? Al final les dejo mis datos de contacto y me pueden pedir el obsequio. Gracias, David. Me gusta eso. Entonces, la intención aquí es justamente utilizar la inteligencia artificial como un complemento. Y aquí sí quiero ser bien puntual. O sea, digo, no voy a entrar a ese tema porque sé que es una polémica que sería absurda en este momento. Y absurda me refiero a que no tiene un sentido útil ahorita, ¿no? Y me refiero a que si la inteligencia artificial nos va a sustituir. Creo que es absurdo ahorita pensar sobre eso. El desafío más bien, y digo, yo como profesor lo veo y lo vivo, es cómo me complementa la inteligencia artificial. Es decir, a ver, Rodrigo me está hablando ahorita de plantear preguntas, pero pues qué tipo de preguntas o sobre qué las hago, o es que no se me ocurre nada, no sé, ¿no? Es decir, en ocasiones creo que estamos bastante ciclados con eso. Entonces, la intención justamente, y aquí les pongo algunos ejemplos muy básicos, ¿eh? Acuérdense que la presentación, y esto es importante también, se les va a compartir. La presentación, esta presentación que están viendo, se les va a compartir en formato editable
por si ustedes la quieren utilizar libremente. Créanme que a mí, y es algo que yo siempre busco, a mí me encanta compartir el material, porque creo que es un principio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué opinan acerca de estas preguntas, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo muy básico, el primero, ¿qué oportunidades no estoy encontrando o identificando ahora en mi cotidianidad? ¿Qué oportunidades no estoy observando? ¿Se acuerdan que les platiqué hace algunos minutos del sesgo de supervivencia? No sé si alguien de ustedes ya lo buscó. Digo, si no, qué bueno que me están poniendo atención, lo pueden hacer después de la charla, ¿no? Pero solamente escriban, porque esos sesgos de supervivencia, como decía Leono, de los Thundercats, para quienes son contemporáneos míos, quiero ver más allá de lo evidente, o como decía el Principito, que seguramente el libro también ya lo leyeron, lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? O sea, ahí está el desafío, ¿sí? ¿Qué no estoy observando y en dónde estoy poniendo el foco de la atención? Otra propuesta, muy sencilla, un poco tener esa flexibilidad que platicábamos al comienzo, ¿no? Hola María, muy buenas noches. Es decir, ¿qué pasaría si, no? Es decir, como decimos de manera muy, muy frecuente, en lugar de decir cómo no, o sea, de ser un poco negativos, es un poco el cómo sí, ¿no? O qué pasaría si, no sé, diseño un formato de un esquema de evaluación diferente en el aula, o qué pasaría si en esta ocasión un porcentaje de la evaluación se va a una coevaluación o una autoevaluación, o qué pasaría tal vez si ahora busco alguna herramienta distinta, o tal vez les voy a pedir a los estudiantes los ensayos en otro formato por el riesgo del ChatGPT, qué sé yo. O sea, pueden ser bastantes cosas, ¿no? Pero es un poco el planteamiento, ¿sí? Esta también es muy buena, a ver qué les parece. Utilicen metáforas. Fíjense, imagina que el ambiente laboral fuera una pieza de baile, una canción, ¿no? Digo, no sé de ustedes a quién les guste bailar, por ejemplo. ¿Cómo debería ser para que fuera más atractiva? Fíjate, esa es una analogía, una metáfora. Perdón, una metáfora, lo dije mal. Entonces, esa es la intención. O sea, piénsenlo. ¿Cómo harías más atractiva tu clase, por ejemplo? ¿Sí? Yo trabajo bastante por mi actividad profesional, tanto en los salones de clase, pero también con empresas, por la empresa que yo tengo. Entonces, de repente es muy común, ¿sí? El hecho de, oye, Rodrigo, es que tenemos un problema de ambiente laboral, o es que tenemos, no sé, ¿no? Bastante rotación, o tenemos incidencias, o qué sé yo, no estamos alcanzando los resultados, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces las metáforas sirven porque llevas a la persona a otro ambiente, ¿sí? A otro, digamos, un poco a otro escenario. Entonces, considérenlo, ¿sí? Porque nos puede servir bastante, ¿sí? El hecho de lanzar estos cuestionamientos, ¿sí? Por supuesto, en ocasiones resolverlos en primera persona, pero también justamente para esto utilizar la inteligencia artificial. Yo les comentaba al comienzo, digo, yo soy coach y yo utilizo, ¿sí? Bastantes prompts en mi dinámica como coach, justamente para ayudarme a mí, primero, pero también para ayudarle a la persona con la que estoy trabajando. En este caso, evidentemente, ¿no? En la parte profesional, pero también en la escuela como profesor. Y un último ejemplo, digo, ya estamos en la recta final de mi participación. ¿Qué opinan de esto? A mí se me hace también bastante útil. Ustedes, digo, seguramente igual que un servidor, tienen diferentes roles. No sé qué tanto lo han reflexionado, pero tenemos distintos roles. Digo, les voy a poner un ejemplo en voz alta. Obviamente no es una competencia a ver quién tiene más, pero piensa tú en voz baja, ¿tú cuántos roles tienes? ¿Sí? Digo, les voy a decir los míos, así muy, muy breve, porque el juego de roles se basa en eso. Tenemos que primero voltear a ver hacia uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el rol de papá, de hijo, de esposo, de hermano, de profesor, de coach, de mentor. Soy amigo, soy vecino, ¿qué más? Bueno, en la empresa soy jefe. Es decir, tengo diferentes roles, ¿no? Digo, generalmente dejo el de yerno hasta el final. Lo bueno es que mis suegros no me están escuchando ahorita. Entonces, en esos roles, en ocasiones, en algunos casos, ¿sí? Estoy en diferentes escenarios, dependiendo del rol, ¿no? Entonces, muchas veces cambiar de rol, ¿sí? Y eso yo lo hago mucho en la educación, eso ayuda porque la persona se ve obligada, al menos de inicio, a cambiar su posición. Probablemente ustedes han visto, hay un meme que está
o decir que circula en Internet desde hace bastantes años, de un conflicto donde hay dos personas, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, y están viendo un número en el piso. Seguramente lo ubican. Una persona ve un 9 y otra persona ve un 6, ¿no? Entonces, a veces cambiar los roles, cambiar la posición sirve, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo hago en la parte del coaching educativo. O sea, yo llevo al estudiante a este planteamiento, pero con base a preguntas, utilizando algunas de estas herramientas para exigirle, o sea, les digo, obligarlo, puede ser ahorita el término correcto, aunque no me encanta, pero es la verdad, a que tengan que cambiar justamente de posición y que pueda precisamente estar explorando posibilidades distintas. Entonces, en gran medida, para eso es el coaching. Sí, este es un primer acercamiento, pero la verdad es que estos prompts son una maravilla en la parte del coaching educativo y también ejecutivo a nivel empresarial. Utilízanlos. Y yo considero que son bastante sencillos, ¿sí? Tenemos también, como les había mencionado, que identificar ventajas y desventajas. No quiero decir que sea mejor o peor o que sea bueno o malo, porque creo que etiquetar con eso a mí se me hace que es demasiado simplista, pero sí vamos encontrando características justamente, ¿sí?, que pueden llevar a complementar un coach con inteligencia artificial, ¿sí?, pero también un coach humano, ¿sí? ¿Cómo podemos interactuar y cómo podemos entrelazar ambas, ¿sí? Yo les voy a decir algo, y ya lo están ustedes escuchando. Yo utilizo herramientas de inteligencia artificial. La persona a mí me observa, o sea, yo soy quien está en el salón de clase, pero en ocasiones yo, o sea, Rodrigo, no tengo las preguntas que necesito, ¿sí? O tal vez, les voy a ser sincero, la memoria tampoco. Entonces, ahí ayuda bastante la inteligencia artificial, ¿sí? Ciertas predicciones o predictivos, un poco el tema de los algoritmos, ¿sí? Vamos encontrando bastantes perfiles. Yo utilizo diagnósticos, seguramente ustedes también. Entonces, un ejemplo muy sencillo, probablemente han escuchado hablar de una herramienta que se llama 16 personalidades. Digo, si no, se las puedo compartir más adelante. Acuérdense que van a tener mis datos de contacto. Entonces, algo que yo hago, digo, el estudiante es un test, es un cuestionario que está en línea, por eso los puedo compartir muy fácil. Y ya con los resultados, porque te arroja diferentes posibilidades de resultados, yo hago un cruce, ¿sí?, con la inteligencia artificial. Entonces yo voy encontrando, ¿sí?, qué características, gracias Toño, qué características tienen, por ejemplo, en este caso los estudiantes, y con eso, ¿sí?, yo con los resultados que voy teniendo, ¿sí?, yo puedo encontrar, por ejemplo, ciertos perfiles para conformar equipos. Por poner un ejemplo, pensando en un salón de clase, o tal vez en el trabajo me podría servir para que pudieran interactuar gente con características como caracteres diferentes o actitudes o personalidades. Entonces, esa es la propuesta, ¿sí? Aquí ustedes están observando algunas otras herramientas, probablemente algunas las han escuchado, son más famosas que otras, pero son algunas también que yo utilizo, ¿sí? Y esto me sirve bastante, por ejemplo, para organizarme, ¿sí?, para ser más enfocado, para darle un mejor servicio, en este caso, o al estudiante o a mi coachee. Entonces, aquí la intención, precisamente, es que vayamos reflexionando cómo puedo ir incorporando estas herramientas. Acuérdense, no es tanto que te sustituyan. Yo creo que o te complementan o te refuerzan. Al final creo que a la persona, digo, quiero pensar, yo tal vez en ese aspecto soy bastante tradicional, se los confieso, pero yo quiero pensar que la inteligencia en la persona, a pesar de que hay ciertas tendencias y estudios que dicen que para el año 2090, digo, lo más seguro es que yo ya no esté, pero para el año 2090 la inteligencia artificial va a rebasar a la inteligencia humana. Yo tengo mis dudas, se los digo con toda franqueza. Me parece que la curiosidad, el intelecto, la capacidad de hacer preguntas, es decir, lo que decía Toño hace rato, la parte emocional en la enseñanza. O sea, yo quiero pensar, ¿sí?, que hay aspectos que van a seguir siendo vigentes. Y por eso, digo, ya siendo prácticamente las 8, ya voy a terminar, quiero dejarlos casi para concluir con esta frase de John Keynes, un economista británico del siglo XX, porque así es, David. Me parece que ese pensamiento lateral, ¿sí?, esa posibilidad de cuestionar y de replantearnos, a mí me parece que, yo digo, quiero pensar que va a seguir siendo vigente, ¿sí? O sea, que digamos, va a seguir siendo útil
y que nos va a seguir ayudando. Y por eso, ¿sí? Es que yo le pregunto bastante, ¿sí? En este caso a los participantes, a ustedes, por supuesto, a los estudiantes, y llévense esta pregunta. Esta pregunta es un laboratorio de creatividad y creo que les puede ayudar a ustedes demasiado, tanto en su casa, o sea, con su familia, como en el trabajo, ¿no? En la escuela, en la empresa, en la oficina, donde sea que estemos, creo que tenemos que trascender, ¿sí? Y la pregunta es esta, para que tome nota. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Es decir, ¿cuándo fue recientemente que tuviste oportunidad de hacer algo distinto? Tal vez tuviste alguna iniciativa en el trabajo, tal vez propusiste alguna mejora, algún cambio, tal vez creaste un formato nuevo, no sé, que ayudó a la organización, tal vez a ser más productivo, no sé, a reducir tiempo. Digo, obviamente no espero que me lo digan, pero llévense la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Vale? Háganlo. Plantéense la pregunta, respóndanla en primera persona, pero también inviten a la gente que esté con ustedes a responder, ¿sí? Y digo, les dejo esto ya para concluir ahora sí. Sé que ya son prácticamente las 8, Toño, pero pregúntenle esto a la inteligencia artificial. Digo, no les quise poner la respuesta, porque prefiero que cada quien la pregunte o que ustedes puedan cambiar un poco la redacción, ¿no? O sea, digo, no tiene que ser obviamente exactamente igual, pero a mí me gustó bastante la respuesta que me dio. Digo, esto lo hice en el contexto de la presentación que estaba preparando para ustedes, ¿no? Y bueno, quiero terminar con esto. Les agradezco bastante su tiempo, su escucha. Gracias a toda la gente con la que interactúe en el chat. Espero que les haya gustado esta masterclass. Ahora quisiera pedirles un favor. Compartan este video en sus redes sociales y WhatsApp. También comenten y suscríbanse al canal de Tandler School. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones y éxitos.